Estamos hablando de los peligros de apostasía que enfrenta cada pastor, el por qué cada pastor. Porque yo le decía que a veces como pastores nosotros nos podemos confiar de que a nosotros no nos puede llegar la apostasía. Y estamos viendo las cosas que son necesarias en un siervo del Señor, poniendo el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a repasar así en cuestión de unos 5 o 10 minutos lo que es yo le decía la semana pasada acerca del ejemplo de Pablo en el ministerio. ¿Cómo es que Pablo siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para no caer en apostasía? Y creo que todos los siervos del Señor deben de seguir ese ejemplo. Ahora, es importante que la iglesia colabore también, porque usted puede ser un instrumento usado por Dios o usado por el diablo para hacer que su pastor o que un pastor pueda ir en camino de apostasía. Y ahorita le voy a mostrar de qué manera usted y yo tanto podemos ser de bendición como podemos ser de tropiezo. Amén. Estoy estoy enseñando estas cosas porque estas enseñanzas van a salir a YouTube. Y de repente hay iglesias que no saben apreciar a sus pastores, que están siéndole de carga a sus pastores y no se están dando cuenta que están siendo de una influencia mala para que su pastor tome un camino equivocado. Vamos entonces a comenzar con las citas bíblicas que hemos siempre leído al principio de estas enseñanzas. Y es que nos dimos cuenta que el primer apóstata es el diablo. Y que desde que el diablo apostató, él es el encargado de hacer que todos apostaten en contra de Dios. La apostasía es darle la espalda a nuestro Dios. Es dejar nuestra fe e ir en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo estableció para la salvación del hombre. Eso es, en pocas palabras, palabras sencillas, lo que es la apostasía. Pero el diablo no está conforme con él haber sido condenado para siempre, sino que el propósito de él es nosotros que estamos en la fe, sacarnos del camino de salvación, apartarnos de los caminos del Señor, y nosotros tenemos que saber esto para saber cómo enfrentarlo y no caer en su trampa. Hemos visto ejemplos del Antiguo Testamento de cómo grandes siervos del Señor cayeron en apostasía. Hemos visto ejemplos del Nuevo Testamento y ahora estamos vamos a ver la segunda parte de los peligros que enfrenta un pastor. Yo le decía que esta enseñanza vino de una conferencia que di a pastores allá en el país de Honduras. Y por eso es de que especifiqué este subtema de los peligros que enfrenta cada pastor como en la obra del Señor. Vamos a leer entonces las citas bíblicas que tenemos para leer en esta noche. Dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 9 del libro de Apocalipsis, para que vean que el diablo es real. Muchos creen que solamente es un dibujito con un hombre de rojo y un como tenedor y una cola, y ese no es el diablo que describe la Biblia, ¿ok? Ese es el diablo de la imaginación de los hombres. La Biblia dice a través de Dios y nuestro Señor Jesucristo que existe Satanás y que tiene un propósito específico. En primer lugar, es un adversario de Dios, y si es adversario de Dios, también es nuestro adversario. Y lo que quiere es a nosotros sacarnos de los caminos del Señor. Dice la Biblia: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice, ¿ok? Segunda cita bíblica. En el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice que existe un diablo y que también hay hijos del diablo. Espero que usted no sea un hijo del diablo y que sea un hijo de Dios. Ahora, para saber si es hijo de Dios o hijo del diablo, el Señor Jesucristo lo dice de esta manera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los líderes religiosos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos querían matar a Jesús.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea que el mentiroso, hermano, el que habla mentiras y vive de mentiras, es hijo del diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que usted es mentiroso, usted es un hijo del diablo. Sigamos con la siguiente cita. En Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sigue diciendo el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, esa es toda la obra de Satanás dentro de la iglesia, mire. Y luego tenemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Diciéndonos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, dice la Biblia. Y ahí está refiriéndose a los hermanos de la iglesia. Dice el siguiente versículo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que a usted lo persiguen y a ellos también los persiguen. Ellos padecen y nosotros también padecemos. Eso no solamente le pasa a usted, eso le pasa a todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Le decía que la semana pasada nosotros hablábamos acerca de lo que eran, comenzamos hablando acerca de los peligros que enfrenta cada pastor en referencia a lo que es la apostasía. Poníamos el ejemplo de Pablo y hablábamos acerca de que Pablo tenía identidad con Cristo como oveja y como ministro. Nunca dejó de conocer que era una oveja del Señor, a pesar de ser un gran ministro del Señor, alguien que vio el tercer cielo, alguien que le fueron reveladas muchas cosas tremendas y poderosas, pero nunca se le fue a la cabeza tal conocimiento y pretendió enseñar otra cosa que el Señor no le haya enseñado. Se mantuvo siempre en los caminos del Señor y nunca se olvidó que no solamente era ministro, pero que también era oveja. Tenía identidad en el Señor. Tenía la fe y la confianza en la palabra de nuestro Dios, porque Él mismo aconseja y dice, fiel y digna de ser recibida por todos es esta palabra. O sea, Él nunca se apartó de la palabra. En cuanto al llamado, Él, por la elocuencia que tuvo el apóstol Pablo, pudo apartarse y pudo, por decir así, ir a enseñar con los griegos, ir a enseñar quizá de política, meterse en el gobierno. Sin embargo, Pablo se mantuvo siempre con aquel llamado que el Señor le hizo a su vida, el predicar el evangelio. Él dijo que le había sido impuesta necesidad de predicar el evangelio. Muchos de nosotros como pastores podemos comenzar predicando el evangelio, pero después, conforme la iglesia va creciendo, las oportunidades se van dando, llega el pastor y de repente se le ocurre querer salvar al mundo, querer ser presidente de un país y decir, yo como tengo a Cristo y como Cristo me usó en la iglesia, también me voy a usar como presidente, como diputado, como embajador, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de predicar el evangelio, se mete a cosas que no ha sido llamado. Y en vez de ser de bendición, resulta ser un fracaso y de mal testimonio para el reino de los cielos. Pablo nunca se dejó vencer. Pablo nunca se dejó atentar por ese tipo de cosas que a lo mejor lo pudieran haber hecho rico o famoso. En cuanto a la disposición de sufrir por el evangelio, siguiendo las pisadas de Cristo. El evangelio puede traer sufrimiento para el predicador, para el pastor, para el evangelista. Y eso lo puede desanimar al punto de ya no querer predicar el evangelio. Pablo llevó el sufrimiento y decidió, igual que nuestro Señor Jesucristo, terminar, hermano, en una cárcel y decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Amén. De una manera tremenda.
También en cuanto a la entrega total a Cristo, de terminar la carrera aprobado. Él mismo enseña que él mismo podía corromperse estando en los caminos del Señor y que por eso le echaba ganas para no apartarse. Vimos que su objetivo era siempre agradar a aquel que lo había llamado. Vemos que fue siempre fiel a todo lo que se le ordenó, aunque eso no le trajera ningún beneficio personal al apóstol Pablo, porque en vez de ganar humanamente, materialmente, el apóstol Pablo realmente pierde. Pierde sus títulos, pierde su fama, pierde quizás una posición, pero él decidió dejarlo todo y tomarlo por basura por amor a Cristo. Su meta nunca tuvo que ver con nada material, nunca tuvo que ver con ninguna riqueza terrenal. Siempre que usted oye al apóstol Pablo o lee del apóstol Pablo en las Escrituras, se da cuenta que él siempre habló de las promesas espirituales, de la corona de justicia que Dios había preparado y que tiene preparado para todos aquellos que aman su venida. No vivía para sí mismo, sino vivía para el Señor. No eran solo palabras, sino era una realidad lo que vivía el apóstol Pablo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Yo solamente se lo leí prácticamente porque no me quiero quedar en ello. El apóstol Pablo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 26, vamos a leerlo una vez más, porque el apóstol Pablo, después de haber enseñado a los ancianos, después de haberle dado todo lo que el Señor le había dado para que se lo entregase a los pastores, termina con esta advertencia, hablándole a cada uno de los líderes. Y esto es lo que debe de hacernos a nosotros como pastores y líderes temblar. Ponme ahí el capítulo 20, por favor, del libro de Hechos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En pocas palabras, yo no he predicado nada malo, yo no les he robado, yo no he buscado cosas materiales, yo he sido fiel a usted y nadie me podría acusar, dice, de que yo me he aprovechado. Sigue diciendo, vamos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pues ¿sabe que algunos retienen el consejo de Dios? Porque tienen miedo, porque les da pena, de repente que se le vayan de la iglesia, de repente de que se enojen con ellos. Él dice, yo no he renunciado o rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice. Sigue diciendo, por tanto, mirad por vosotros, ahí le está hablando a líderes, a pastores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No la gané yo como pastor, la ganó el Señor. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Ok. Quiero que esté bien segurito de eso, ¿verdad? Porque yo sé, mire que el apóstol Pablo sabía, dice, porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué iban a entrar en medio de vosotros? Lobos rapaces. Entonces no se extrañe que dentro de la iglesia hayan lobos rapaces, porque ya lo anunció la palabra del Señor, que no perdonarán al rebaño, dice. O sea que van a hacer y deshacer. Sigamos. Y de vosotros mismos. ¿Sí se da cuenta la advertencia? No solamente dice que iban a entrar lobos, sino que dice también, de vosotros mismos, dice. O sea que yo me puedo convertir en un lobito. Y que puedo estar disfrazado de oveja. ¿O no? Dice que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, pueden haber comenzado bien, pero pueden terminar mal. Se pudieron haber contaminado en el camino y en vez de enseñar la palabra del Señor, ahora enseñan otra cosa, porque les conviene a ellos de manera personal.
cosas perversas, ¿para qué dice? Para arrastrar tras sí a los ¿qué? A los discípulos, dice. 31. Por tanto, velad velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice. O sea, en pocas palabras, él no tenía pena de amonestar a la gente, de regañar a la gente, de exhortar a las personas, con tal que fuera para bendición de sus vidas. Sigue diciendo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10 también. Vamos. Gálatas 1, 6 al 10. Hablando de lo que es las cosas que no deben de olvidar los siervos del Señor. ¿Qué pasó con Gálatas? No encuentra, se le perdió Gálatas. Pues dice el apóstol Pablo, y esto lo tiene que tener bien claro un ministro de Dios. Y dice el apóstol Pablo, pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Yo como pastor, yo puedo amarlo a usted, puedo serle de bendición a su vida, pero antes de agradarlo a usted, tengo que agradar a Dios. Tenga presente esto. Por eso es que dice el apóstol Pablo, antes de agradar a los hombres, déjenme decirles que yo primero debo de agradar a Dios. Porque si agrado a Dios, yo voy a ser de bendición a sus vidas. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. ¿Y qué pasa el día de hoy? Que la gente ahora quiere agradar a los hombres porque predica un mensaje que le gusta a la gente, aunque no sea un mensaje del Señor. Sigamos. Versículo 11. Perdón, no, es que este me está... 1.6 le dije al muchacho y se me brincó. 1.6. 1.6, ¿qué decía el 1.6? Ahí le está hablando a los de Galacia, a la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, dice. O sea que habían algunos que estaban predicando un evangelio que no era el de Cristo. Y Pablo los exhorta. O sea que ya aquí hay lobos rapaces. Aquí ya se habían levantado de los mismos siervos algunos que estaban predicando un evangelio diferente. Sigue diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se recuerda lo que decía Hechos, que iban a salir algunos perversos. Ahí están ya en el libro de Gálatas. Sigue diciendo, no que haya otro evangelio, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que el apóstol Pablo ya había predicado el evangelio. Y él dice, y si yo de repente cambio el evangelio y les predico otra cosa, aunque sea yo, no me crean a mí, dice. Digan que soy un maldito. En pocas palabras, eso significa la palabra anatema. Entonces quiere decir que si yo vengo y le predico un mensaje diferente acá en la iglesia de Dios del evangelio completo, yo soy un... ¿A qué lo dice más suavecito? La hermana me lo dijo más duro, ¿verdad que sí? Maldito, dijo la hermana, y aquel dijo anatema, dijo así, ¿verdad? Para no ofenderme, dijo. Pero lo mismo es, hermano. Aquí nadie se tiene que ofender. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ok? Va. Y luego dice, o busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Ahora, vayamos a la siguiente cita para poder seguir avanzando, porque esto solamente es como un repaso, ¿verdad?
Vayamos a la siguiente cita, que es Timoteo capítulo 6, versículo 3. 6:3. A ver, ¿listo? Si me tardo, es aquel que está allá, ¿ya vieron? No, hombre, todavía está en el Gálatas 9:1, 9, hermano. ¿Qué hacemos con este muchacho allá atrás? ¿Lo sacamos o qué? Mire, no, a ver, alguien que lo busque rápido porque se le perdió imagínense, se le perdió una computadora. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Al tío le vamos a ir a jalar las orejas. Yo quiero que por favor me ponga atención, porque yo quiero que aprenda esto, hermano. Es que a veces, fíjese que la iglesia peca de inocente. Dice, es que ha sido el pastor de 20 años, de 30 años. Ah, pobrecito. Hay que tolerar esa predicación que está haciendo. No. Si algo no se debe de tolerar, es una falsa predicación. Usted pudo haber sido fiel durante muchos años. Pero si yo le predico otro evangelio, usted tiene su deber de reclamar. Amén, iglesia. Amén. Porque lo que pasa es que nos apegamos sentimentalmente a la persona y pues, no, es el pastor y así. No, hermano, la palabra nunca se debe de comprometer por el sentimiento o la emoción. Fíjese que esto a mí no me convendría decírselo por decir así, ¿verdad? Pero se lo digo como lo dijo el apóstol Pablo. Si le predico otro evangelio, anatema. Dicho en otras palabras, que quien lo oye usted dirá, no dice una palabra grosera, y usted dirá, qué bárbaro, ¿verdad? A ver, ahora mire lo que dice Pablo al pastor Timoteo. Timoteo es un pastor jovencito, ¿ok? Que puede tener, por decir así, puede inclinarse a predicar otro evangelio, a salirse, porque un joven puede ser emocionado y de repente puede oír cosas nuevas y voy a predicar este mensaje porque se oye bonito, pero no porque se oiga bonito significa que es la verdad. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo: si alguno enseña otra cosa, aquí lo está diciendo de otra manera, si alguno enseña otra cosa, ahora fíjese qué cosa, y no se conforma, dígalo conmigo, no se conforma, una vez más, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? 4. Está envanecido, nada sabe y delira, o sea, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué sigue diciendo? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Si alguno se brinca a las palabras de Cristo, le agrega a las palabras de Cristo, le quita a las palabras de Cristo, nada sabe. ¿Sí se da cuenta? Pero si ha oído el día de hoy, yo se lo repito una vez porque a veces la iglesia se emociona cuando oye: el Señor dice, el Señor me mostró, tuve una nueva visión, anoche platiqué con el Señor, vino a mi casa y tuve una conversación con Él y me dio una gran revelación, una nueva revelación, dicen, ¿verdad? Y todos aleluya, dicen. ¿Ah? No está escrito en la Biblia. ¿Cómo yo saber si es cierto o no es cierto? Y le meten un montón de mentiras a la iglesia
Y la iglesia empieza a creer cosas que no son ciertas, que no son verdaderas. ¿Sabe para qué se usa bastante eso? Para pedir dinero. Porque al final de cuentas lo que quieren es su plata, va. Y es curioso que a esos lugares va gente que sí le gusta soltar. Pero porque es ignorante y porque quieren sentir paz dentro de ellos. ¡Gloria a Dios! Esto no lo deben de olvidar los pastores. Amén, iglesia. Habiendo dicho esto, entonces, quiero entrar a lo que es el tema rápidamente. ¿Por qué un pastor cae en apostasía? ¿Se ha puesto a pensar cómo puede un pastor caer en apostasía? Y si un pastor cae en apostasía, hace que otros sean arrastrados a la apostasía también. Yo he oído a personas, hermano, que dicen, es que usted no sabe el pastor sinvergüenza que me tocó. Mire que ese se metía con las mujeres. Mire que ese hacía esto y hacía lo otro. Y se robaba esto y mentía. Y era un mafioso allá afuera. Por eso yo no sirvo al Señor, dice. Por eso yo no creo en nada de la Biblia, dice. Usted ha caído en ese espíritu. ¿Por qué? Porque no estaba fundado sobre el Señor. Entonces su fe estaba puesta en el hombre y no en la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que saber que esto es serio. Porque hay mucha gente decepcionada allá afuera que el día de hoy ya no quiere servir al Señor. Pero, ¿puede apostatar un pastor? Sí puede apostatar un pastor. Por supuesto que sí lo puede. ¿Cuáles son las razones para pensar que a un pastor no le puede ocurrir caer en apostasía? Le voy a dar algunas razones. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, pecamos por este tipo de cosas. Y le voy a mostrar algunas cosas que de repente no nos damos cuenta que están pasando en nosotros y que el enemigo pueda estar trabajando ya, sin darnos cuenta en nuestras vidas. ¿Cuáles son las razones para pensar que un pastor no le puede ocurrir el caer en apostasía? Porque un pastor cree que tiene demasiado conocimiento, ha llegado a conocer bien las escrituras, dice, a mí no me puede engañar el enemigo, dice. Dígalo bien. El conocimiento sin acción y sin fe no sirve de nada. Yo conozco a mucha gente que sabe mucho de la Biblia y es una gran sinvergüenza. Ahora, el conocimiento a nosotros nos puede hacer pensar que nosotros no podemos caer en apostasía. Porque de repente usted me dice, ¿y usted sabe del Génesis? Yo sé del Génesis. Y de Éxodo, olvídate, yo me sé la Biblia del revés y al derecho, de principio a fin. Pero eso no es una garantía de que yo no pueda caer en apostasía. Número 2, por la forma en el que Dios ha usado a esa persona. No, es que usted no sabe cómo Dios me ha usado. He puesto la mano sobre los enfermos y los enfermos han sanado. A mí me tiene miedo el diablo, dicen ellos. Conmigo no se mete, dice. Payasos, hermano. Eso no es cierto. Si hasta con Jesús se metió. ¿Quién soy yo para decir que a mí no me puede tentar, que no puede venir a probarme? Si enfrentó al mismo Hijo de Dios, habiendo echado fuera demonios, habiendo predicado el Evangelio, habiendo hecho grandes señales. Pero yo me puedo confiar en eso. Y el día de hoy hay hombres que dicen semejante cosa. A mí me tiene miedo, dice. Porque sabe que conmigo está el poder, dice. Qué triste es perder la realidad de lo que es esta vida. ¿Cuáles son las razones por las que un pastor, un líder puede pensar que a él no le puede ocurrir? Por el éxito que ha tenido en el ministerio. Hay algunos que dicen, ¿sabes cuántas iglesias he fundado yo? Y fíjese lo que dice, he fundado yo, dice. Como que si ellos lo hicieron, ¿verdad? Mira todo esto, dice. Y tengo otras iglesias por ahí, dice. Y aquí, y se dan, aquello a decir, y tengo esto, y tengo el otro, y tengo una escuela de profetas, no sé dónde se sacan la escuela de profetas, ¿verdad?
Y ahora voy a establecer una escuela de apóstoles y saber de dónde se lo sacan, porque no hay escrituras que enseñen eso, ¿verdad? Pero el éxito de estos hombres hacen pensarle que ellos, por el éxito que tienen, no pueden caer en apostasía. Ahora, ¿han habido hombres de éxito que cayeron en apostasía en el Antiguo Testamento? Salomón es un gran hombre de éxito. ¿Y qué pasó con Salomón? Con un hombre con una gran sabiduría. ¿Qué otra cosa? Porque muchas veces pensamos que somos lo suficientemente fuertes. Porque como oramos, porque como hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas y aquí estamos todavía, decimos, no importa lo que me venga, lo que me pase, yo creo que yo estoy bien fuerte y todo. No, hermano, nunca debo de pensar de esa manera. Porque dice que el que está firme, mire que no caiga, dice. O sea que si yo me siento fuerte, tengo que tener mucho cuidado, porque eso me puede dar una autoconfianza en mi vida. Y puede ser que en cualquier momento me ataquen y me vea yo. Mire, David no cayó en apostasía, pero se recuerda que en el momento en el que estaba en victoria y había conquistado, de repente se durmió espiritualmente y andaba por la terraza viendo. En vez de estar peleando, en vez de estar en la guerra del Señor. ¿Y qué cree? Se le apareció Betsabé y cayó en tentación. Estaba fuerte el hombre, pero se autoconfió y cayó en la trampa. Pensamos que somos suficientemente fuertes y creemos que depende de nosotros. Mire, hermano, yo estoy parado aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Si el día de hoy yo todavía le puedo predicar este evangelio, es porque el Señor en su misericordia me ha sostenido. Y le pido a Dios que no haya en mí un pensamiento de creer de que soy yo el fuerte. Porque me he dado cuenta cuán débil soy sin el Señor. ¿Sabía usted que usted es débil sin el Señor? Ahora, ¿cuántos se han sentido fuertes en algún momento? ¿Verdad que sí? Y de repente cuando nos sentimos fuertes, ahí viene el trancazo. Y nos damos cuenta que somos débiles. ¿Cuáles son las razones para pensar para un pastor que a él no le puede ocurrir? Porque han pasado muchos años. ¿Sabes cuántos años tengo yo en el ministerio? 40 años. 50 años. ¿Qué te parece? Yo no puedo caer en eso, dicen. No importa que tengas 100, digo yo. No importa que tengas la edad que tengas. Podemos nosotros caer en la trampa si nosotros nos confiamos y no nos agarramos del Señor. Llegamos a tener demasiada confianza en sí mismos por todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Las cosas que no nos imaginamos que podrían hacer o caer. O sea, muchas veces pensamos que nosotros no podemos caer en la tentación. Por ejemplo, un pastor que bebió en algún momento, antes de conocer al Señor, era un borracho. Y dice, yo ya dejé la bebida. Tengo muchos años. Y el diablo no me puede tentar en esa área. ¿Saben que a mí el diablo, dice, me ha ofrecido una cerveza? Y yo la he rechazado, dice. He rechazado el licor. Pero es que el diablo no es tan tonto en ese sentido. Porque de repente a una persona le va a decir, a alguien que toma una cerveza le va a decir. Por supuesto que va a decir que no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Él no le va a llegar con una cerveza, sino que va a crear situaciones. Y te va a dar la vuelta para que tú termines en ese camino. Espero que me esté entendiendo. Porque eso no solamente le puede pasar al pastor, le puede pasar a usted y a usted y a usted. Amén. ¿Cuántos el día de hoy hemos rechazado una tentación que antes era muy fácil para caer y ahora ya no, ¿verdad? Decimos, no, a mí no me puede tentar el diablo con eso. Dice, presumidos nosotros, ¿verdad? Eso ya pasó, dice uno. Pero como quiera prueba un poquito. Te vi que de repente como que quisiste hacer ojitos.
vamos a empezar a trabajar. Pero no te la va a ofrecer directamente, sino que va a empezar a crear situaciones. Porque nos imaginamos, por ejemplo, en el adulterio o en la fornicación. ¿Cuántos esposos o esposas piensan, no, yo a mi esposita fiel hasta la muerte? ¿A qué solo dijo así? No va a pescar la hermana ahí. Dijo así. A ver, hermanos, fiel hasta la muerte. A ver, una vez más, pues vamos a ver, hermanos casados, fiel hasta la muerte. Mira, la hermana se le queda como, a ver si vas a decir amén, le dice. Si no, pedísquelo, hermana Damaris. Si no, dice amén. A ver, casados, amén. O sea que no fue sincero su amén. Varones, usted no piensa en eso, ¿verdad que no? Amén, hermanos. Dios mío, eso me pone que pensar a mí. A ver, vamos a probar con las hermanas, ¿verdad? A ver, hermanas. Usted no piensa en engañar a su esposo, ¿verdad que no? No diga amén, no diga no. A ver, ¿verdad que no, hermana? Usted no piensa en adulterio, ¿verdad que no? Pero estas hermanas de aquí no están diciendo amén. A ver, vamos a darle la chance. La casada, por supuesto. Hermanas casadas, usted no está pensando en engañar a su esposo, ¿verdad que no? Dios mío, mejor voy a cambiar el mensaje. Sí, voy a cambiar el mensaje porque, o sea que usted está en tela de duda. O sea que en pocas palabras me está diciendo, ¿podría ser? Que el Señor nos cuide, nos guarde, hermano. Lo que yo le quiero decir es de que nosotros podemos tener ese pensamiento. No lo podemos tener. Decimos, oh no, eso ni en mi mente. Pero se pueden crear situaciones, pueden llegar ciertas etapas de nuestra vida, pueden pasar momentos en los que sí nos podemos ver tentados. Y podemos ser atraídos por la seducción y caer en la trampa y ahí sí ser arrastrados hasta la apostasía. Así es, hermana, que nos ayude. Y mucho porque me dejaron, las hermanas casadas, fíjese que los hermanos me dejaron con dudas, pero las hermanas ya no me dejaron con dudas. Ni se atrevieron a decir amén. Ay, Señor, ayúdanos. Las cosas que no nos imaginamos que podríamos hacernos caer. Las riquezas. ¿A cuánto les interesan las riquezas acá? Mira, la voz se le queda viendo. Pero este tremendo es sincero, al menos, pues. Usted, santurroma. No, hermano, es pecado, va a decir usted. ¿Verdad que de repente, por esta riqueza me das tu salvación? Usted le dice, que el Señor te reprenda, y usted va que sí. Cuando está fuerte, ¿verdad? Pero si cae en necesidad. Si se da cuenta, uno como pastor tiene que tener en cuenta estas cosas. Gloria a Dios. No nos imaginamos caer en mentiras, porque decimos no las necesitamos. ¿Es cierto? Dice la Biblia que el mentiroso es del diablo. ¿Ha visto usted pastores mentirosos? ¿Ha oído de pastores mentirosos? Sí. No, sí. ¿Verdad que sí los hay? Dice la hermana, ¿ve? Sí. Ahora, ¿pensaron mentir? Al principio quizás no. ¿Pero por qué cayeron en mentiras? Porque fueron siendo arrastrados. Poco a poco. Yo no creo, al principio hablaban de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Mensaje del Señor, un proverbio en la Biblia. Pero luego se dieron situaciones en las que, si digo esto, me van a... Entonces empiezan las mentiras, agregarse una con otra, una con otra, una con otra. Y así. Son cosas que de repente nos imaginamos que no podrían pasar, pero que sí pueden pasar.
Yo no me puedo imaginar enseñar una falsa enseñanza. ¿Podría llegarme el momento? ¿Por qué? Por conveniencia. ¿Ah? Por el momento que pueda estar viviendo. Si no tengo un compromiso con el Señor, si me olvido de mi llamado como ministro y si me olvido de aquellas palabras que se le dieron a Timoteo, que se conforme a las sanas palabras de Jesús, yo puedo caer en esa trampa, pero no me lo imagino en algún momento. Pero lo tengo que tener presente porque si no lo tengo presente, voy a caer en la trampa del enemigo. Aleluya. Y caemos en eso. Ahora, las cosas que no deben de olvidar los pastores, ni la iglesia, ni los pastores. Por favor, apunte esto. ¿Ok? Los pastores de las iglesias son seres humanos, con sentimientos y emociones. Ellos también sienten. ¿O usted cree que yo soy un Robocop? Un Terminator que estoy hecho así como de hierro y todo. Y que porque me río y todo, el hermano nunca tiene problemas, ¿eh? No llora, el hermano solo risas. Yo soy un ser, igual que los demás pastores, con sentimientos y emociones. Amén. Pero ¿cuántos ven a los pastores como que si fueran superhumanos? Y no tienen consideración. ¿Sí se da cuenta? Ahora, los sentimientos y las emociones nos pueden hacer vulnerables a nosotros si no estamos alertas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros como pastores y la iglesia también con sus pastores. Porque sin darse cuenta usted puede estar provocando ese tipo de reacción de apostasía en una persona, líder de una iglesia. Las cosas que no deben de olvidar los pastores y la iglesia, que los pastores también tienen problemas y situaciones difíciles en la vida. ¿Cuántos creen que yo tengo problemas y situaciones difíciles en la vida? ¿O creen que no? Ahora, muchas veces, ¿verdad? Que pareciera que no tengo problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno lo ve de repente sonriendo y así. ¿Verdad que sí? Y porque yo no le vengo a decir, hermanos, hoy no tuve para apagar la luz. No me ve así usted decir. Hermanos, el día de hoy se me ponchó la llanta en el freeway. Y nadie me ayudó, pasó el hermano, pero pasó volado. Mire, esta vez yo no lo levanto, dice. Aleluya. Y los problemas van a tratar que nos enfoquemos en ellos para distraernos y empezar a desviar nuestro corazón. Yo como pastor tengo una misión, un objetivo, un propósito de parte del Señor y tengo que estar enfocado en ello. Pero muchas veces mis sentimientos y emociones se pueden meter en ellos. Y es ahí donde puede empezar a obrar el enemigo sin darse cuenta. Yo no me puedo olvidar de que soy un ser humano como usted. Yo no me puedo olvidar que tengo sentimientos y emociones, que hay problemas en mi vida y situaciones difíciles. Yo no me puedo olvidar, un pastor no puede olvidarse que va a pasar por necesidades como todos los demás. Y podemos caer en trampas ante las mismas, porque hay gente que por necesidad compromete sus valores y sus ideales. ¿Cierto o no es cierto? Y a un pastor le puede pasar. Mira, pastor, podemos hacer esto por ti, pero tienes que hacer esto. Así, mira, solucionas tu problema. Y está que él va a la ara. Porque de repente cayó necesidad, va. ¿Sí se da cuenta? Todas esas cosas no se ven dentro de una iglesia. Lo que le puede pasar a un líder. Pero están allí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Están allí o no están allí? Claro que están allí. Y van a seguir pasando porque cada prueba, cada lucha va a ser una manera de querernos sacar de los caminos del Señor.
Y Dios se va a manifestar para que nuestra vida se perfeccione si no dejamos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Porque los problemas y las situaciones puede ser que yo me ponga a pensar en la persona en vez de en la obra que Dios está haciendo en mi vida. Y ese problema y esa situación puede ser que haga que ponga mis ojos y mi corazón y mis sentimientos que de repente se pueden tornar en malos sobre una persona. Entonces yo pierdo el enfoque y el enemigo empieza a trabajar aún siendo pastor. Porque, ¿verdad que hay hermanos difíciles? ¿Sí hay hermanos difíciles? Mire, la hermana bien sabe. Sabemos, dijo. Hermana, ya no sea difícil entonces, por favor. ¿Hay hermanos necios? Ya no dijo la hermana, sí habemos, dijo. Nadie quiere decir. ¿Habemos necios? Sí. ¿Habemos desobedientes? ¿Para que sí? Uf. Entonces, todas esas cosas se van juntando. Y están haciendo, porque el ataque, mire, el ataque regularmente en una iglesia va, en primer lugar, dirigido al pastor siempre, a los pastores. Porque si se truenan a los pastores, se truenan toda la congregación. Entonces, la lucha va a estar allí. Y nosotros como siervos del Señor no debemos de olvidarnos de estas cosas. Porque si no vamos a caer fácilmente en la trampa del enemigo. Las cosas que nunca deben de olvidar los pastores tampoco. Los pastores pasan por tentaciones. Nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros? El mero pasó por tentaciones. Yo voy a pasar por tentaciones. Pero ¿sabe qué pasa con un pastor que muchas veces, no hombre, tírenmelas todas, dice. A mí el diablo me las ha tirado, aquí me las ha tirado, y yo siempre he salido victorioso, dicen los tremendos. No se puede presumir de esa manera. Y por eso yo me expongo muchas veces a situaciones en las cuales puedo caer en tentación. Yo tengo que tener cuidado. Porque puede ser, ¿cómo se le llama eso que tira el pescador? Una carnadita para que yo, y me jala, y me va jalando. ¿Se da cuenta? Él no me va a tirar de un solo todo, me lo va poquito a poquito. Mira aquí, mira, ahí hay tristeza. Mira aquí hay necesidad. Mira, ahí hay soledad. Mira, acércate. ¿Cuántos pastores han caído por eso mismo? Porque se la han llevado de muy sabios en su propia opinión. Porque se las han llevado de muy fuertes. ¿Ah? Y cuando sienten ya han caído en la trampa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, hermano, no somos invencibles. ¿Qué otra cosa? Otras cosas que no se deben de olvidar los pastores que tienen familiares. Nosotros tenemos familia. Y si hay una manera de atacar a los pastores, es a través de sus familias. Hay pastores que dicen, a mí hágame lo que quiera, dice. Pero no se meta con mi familia, dice. ¿Sí se da cuenta? Porque en pocas, fíjese, a veces la iglesia comete el gran error de pensar, yo tengo el llamado de Dios como pastor. Mi esposa tiene el llamado de Dios como pastor. Pero quizá mis hijos no tengan el llamado de Dios. Son hijos de pastores. Entonces, los pastores tienen un estándar bien alto para servir al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Porque tienen que ser ejemplo para todas las ovejas y la congregación. Entonces, pero porque, y cuando Dios llama, Dios capacita. Dios le da un amor y una fuerza y una capacidad para poder llevar a cabo la tarea. Pero el hecho que la tengan los pastores no significa que la puedan tener los hijos. Entonces, luego viene el ataque entonces hacia ¿quiénes? Exactamente, porque se exige lo mismo que a los pastores. Y nosotros los pastores podemos cometer los errores de exigirle a nuestros hijos que sean exactitos como nosotros. Y podemos llegar a frustrarlos. ¿Ah? Y luego los hijos se pueden rebelar
Y en esa rebelión vienen a causar ¿qué en los pastores? Penas, preocupaciones, cargas. Y de esa manera empieza a obrar, ya sabe quién, para ir jalando. Fíjese, él no va como quien dice, tomate una cerveza, anda a engañar a tu mujer, cosas así como esa. No, él no es tan tonto para que pensar que todos vamos a caer en esa trampa así. No, él va a preparar la situación primero, de manera emocional, de manera sentimental. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por ese tipo de cosas. Pero no solamente los pastores, sino toda la congregación. Porque usted puede ser una persona que el enemigo use para desanimar a alguien. Gloria a Dios. Ahora veamos los peligros a los que se enfrentan los pastores. ¿Qué le parece? Y usted me dice si son ciertos o no son ciertos. El primer peligro, el orgullo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué le siento que el orgullo? Porque Dios te usa. Porque aprendes muchas cosas con el Señor, porque ves muchas cosas con el Señor, porque Dios te permite hacer cosas grandes en Él. Pero es Él, no eres tú. Y eso hace sentir orgullosa a una persona. Mire, alguien que se recibe en una universidad, y vos es más, muchas veces ni se han recibido, y vos que estás estudiando para doctor, y tú, abogado. Ni se han recibido ya y ya caminan como abogado. Porque las cosas que nosotros logramos, los títulos, las cosas que obtenemos, los éxitos, nos hacen sentirnos orgullosos a nosotros. Y ese orgullo es peligroso en la vida de un ser humano y sobre todo en la vida de un pastor. Porque el orgullo no se ve como pecado. ¿O sí? ¿Verdad que no? El orgullo no se ve como pecado, pero es pecado. ¿O no? ¿Ha visto usted ministros orgullosos? Caminan como que están en la alfombra roja. ¿Cierto? Lo miran con desplante a usted. ¿Y tú quién eres? Yo soy el ungido de Jehová, te dicen. Ay, ¿qué le parece? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¡Qué barbaridad esa! ¿Usted cree que eso no es pecado? Ellos no lo ven así, pero bíblicamente hablando el orgullo es pecado, hermano. Y nosotros nos volvemos orgullosos si no tenemos en cuenta quién nos ha llamado y por quién es que hemos llegado a ser lo que somos el día de hoy. ¡Gloria a Dios! El Salmo 138:8 dice de la siguiente manera. A ver, déjeme llegar ahí porque yo creo que es, 36:8, 38. A ver, déjeme ver si le fallé a ese. A ver, es el 6, 38:8 puse, es el 6, perdón, esa fue mi 38:6. Ese es del cántico que entonamos nosotros, ¿se recuerda? Te alabarán, oh Jehová, todo dolor. De ahí viene ese, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, dice, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice? Mas al altivo mira de lejos, dice, porque no le agrada el orgulloso al Señor. Ahora, ¿ha visto ministros orgullosos? A ver, dígame, amén. ¿Verdad que sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya alguien ha ganado ventaja sobre ellos. Y ni se han dado cuenta porque piensan que no es pecado. Pero sí es pecado. Y ya están metidos en el proceso en el que los lleva el enemigo.
En Proverbios 8:13 dice la escritura de la siguiente manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y a la boca perversa aborrezco. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque ¿qué trae el orgulloso, hermano? ¿Qué puede aportar el orgulloso? Desprecio. ¿Ah? Se cree más y le roba la bendición a aquel que lo necesita. Dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque mire que usted cae como tamal. Santo Dios. 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, dice. Amén. El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. ¿Le gusta cómo predico? No soy yo, es el Señor. Es su palabra, no es mi palabra. De repente al Señor le place usarme en algún milagro, alguna sanidad. No fue mi poder, porque no tengo ningún poder. Es el poder de Dios. Eso lo tengo que tener bien claro todo el tiempo yo. Pero hay gente, ¿quiere que lo sane? Y mire, fíjese el show que hacen, va. Espíritu Santo, por favor, allí. Espérate, Espíritu Santo. Espérate. Cuando yo te diga. Cuando yo cuente 3, tú lo haces. Imagínese al hombre diciéndole a Dios, ordenándole a Dios. Eso es orgullo. ¿Cómo puede pensar usted que la gente le va a hablar así a Dios? Lo único que es orgullo. Esa es una abominación. El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. ¿O no? Eso es el orgullo realmente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Yo cuando leí esa cita, mire que la tengo bien presente y clavada en la mente. Porque dice, porque ¿quién te distingue? Y eso me lo está diciendo a mí. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ahora mire la otra pregunta retórica. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Está claro o no está claro? ¿Qué ha pasado con el orgulloso? Que se le han olvidado las escrituras. Y ahora él se autoadora a sí mismo. Eso significa que ya el enemigo ya empezó a ganar ventaja sobre esa persona. Sobre un pastor. Tremendo, ¿verdad? Sigamos. ¿Qué otra cosa? Los peligros a los que se enfrentan los pastores. Ya vimos que el orgullo es uno que está hasta arriba de la lista. Número 2. Se puede aprovechar de la ignorancia de las personas. Hoy gente se hace millonaria por la ignorancia y la necesidad de la gente. Entonces yo puedo ver yo me puedo aprovechar aquí porque este no sabe brutío. Mira, el Señor dice, que me des tus zapatos. ¿Tenés el título de tu casa? Vas a darlo porque en el nombre del Señor Dios te va a dar un edificio, dice. Ahí va. Y tus joyas. A ver quién trae. Vos traes un reloj, dice. ¿Es un Rolex o qué es? A ver. Dalo para la hora, Señor. Y esos tus anteojos traen oro. También.
¿Sí ven? ¿O no? ¿De qué se está aprovechando ahí el pastor? De la ignorancia. Pero me aprovecho porque tengo cierto tipo de conocimiento. Y me aprovecho porque hay mucha ignorancia dentro de la casa del Señor. Entonces, esa es una tentación para mi vida. Ese es un peligro para mí. Hay personas, ya le he dicho, que se le acercan. Mire, pastor, cuidadito. Porque yo me puedo hacer, ay, no tengo, sí, dame. Pobrecito el pastor, dice usted, ¿verdad? Aquí está, pastor, todo mi cheque, dice. ¡Qué bárbaros! Y el tremendo con la cuenta bancaria llena. Hermano, eso es una sinvergüenzada. Eso es aprovecharse. Ahora, ese es el peligro que tienen los pastores, el peligro en el que han caído los pastores. Y ahí ya están muy adelantaditos de parte del diablo. Y ya están en el proceso de caer por completo en ese problema. Se puede aprovechar de la ignorancia de las personas o de la posición que ostenta. Y eso también es pecado. Y ahí empieza a trabajar el enemigo. Tercero, se pueden cometer grandes injusticias. Porque se tiene la autoridad de poner a quien tú quieres, te cae bien o es tu familiar, aunque no llene los requisitos. Y eso es pecado. ¿Sí o no? Mire, en los gobiernos pasa bastante, ¿verdad? Llega todo pobretón, aquel que quedó de presidente, va. Toda su familia es pobre. Y de repente, no tenía ni trabajo. Ahora quedó de presidente y dice, ok, ministro, y lo ponen en el Congreso, no es ni licenciado en nada, pero lo ponen ahí, ¿verdad? Y le dan una gran paga. Sin capacidad. Eso pasa en el gobierno. Pero se ha metido a la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Y eso, señores, es pecado. Y en el pecado se mueve el enemigo. Por eso están las iglesias como están. Hoy está tocando el músico y mañana está en una fiesta, en una discoteca, echándose el... ¿Y onda? ¿Qué tal ustedes? What's going on? ¿Ah? La muchachita aquí, ahí allá afuera, híjole, dándole rienda suelta a todo el... Pero depende, va. Depende de qué color sea el billete, dicen allá, va. ¡Dale gloria a Dios! Eso, señores, es pecado. Ahora, ¿los puede cometer un pastor? Ese es el peligro de uno, exactamente. Otro peligro: recibir regalos o favores de personas dudosas. Dudosas en su reputación, en su manera de conducirse, con tal de ganarse el favor del pastor, va. Mire, pastor, ¿qué le parece si... Pero me hace tal favorcito, va. ¿Ah? ¿Se toma una foto conmigo? Ay, ¿se da cuenta que ahora los pastores salen con los políticos, va? ¿Qué vergüenza es esa, hermano? Con el ministro aquel que se había robado todo, dejó las arcas vacías y él orgulloso. Tiene la foto ahí puesta en la sala de su casa. ¿Y yo somos? Sí, mira, me tomé la foto con el ministro, dice. Y eso nos ayudó aquí en la iglesia y todo. Un dinero bien habido, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Nosotros mire, hermano, hay pastores que le llama la atención le llama la atención la farándula. Mira, yo me tomé una foto con Messi, dice. O con este o con el otro. Eso no es tanto pastor, sino los que están con los que venden droga y todo. Así, ya voy para allá.
Yo creo que hay algunos que hasta con el Chapo se querían tomar fotos, ¿eh? Porque se sienten orgullosos de eso, hermano. Eso quiere decir que esos ya están bien adelantados. Ya les ganaron la trampa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ay, Señor. Pasan a ser parte de negocios dudosos. Tengo oportunidades, pastor, por aquí, mire. Pero ya sabe que usted... Los peligros que se enfrenta el pastor o los pastores. El hecho de prosperar económicamente o materialmente siempre será un peligro para todo ministerio, ya que es una trampa muy eficaz del enemigo para apartarnos del camino. Porque en vez de enfocarse ahora en la obra del Señor, ahora se enfoca en las cosas materiales. Ahora está acostumbrado a la buena vida. Está acostumbrado a la comodidad y no tan fácil se quiere dejar eso. No, sí, yo voy a hacer cualquier cosa para no perderla. Y si tengo que mentir, si tengo que engañar, no importa. Ahí caímos nosotros en la trampa. Ahí es donde el enemigo empieza a obrar. Que Dios puede bendecir, la puede bendecir, pero cuidado. Pablo dijo, sé tener mucho, pero también sé tener poco. Para todo he sido enseñado, dice. Sé tener abundancia y sé tener escasez, dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Se acostumbra a rozarse con gente rica, gente importante. Ay, Señor. Los peligros a los que se enfrentan los pastores. La iglesia se convierte en patrimonio de la familia pastoral. Usted sabe lo que es un patrimonio. Es en pocas palabras decir, esta es nuestra iglesia. ¿Me entiende? Y luego aquí está mi hijo, y luego aquí está mi nieto, y luego aquí está mi bisnieto. Eso es tomarlo como un patrimonio. Si es llamado por Dios, gloria a Dios. Pero si es un sinvergüenza, el hijo es un ladrón, es un mentiroso, es un falso, y como quieres, vos te vas a quedar. Eso es pecado. Y eso es darle oportunidad para que el diablo diga, lo quieres hacer de esa manera, no a la manera de Dios. Él empieza a trabajar. ¿Se da cuenta por qué es peligroso entonces? Todo ese tipo de pensamientos cuando el enemigo empieza a trabajar en los pastores. Los peligros a los que se enfrentan los pastores. Puedes confundir tu llamado con ofertas fuera del reino de Dios para que hagas otras cosas. ¿Sabe que a uno le ofrecen cosas? ¿Le ofrecen posiciones? Dice, oye, haz esto, mira, es que yo ya te oí hacer esto y lo otro. Tú serías bueno para esto. Y te ganas tus centavitos aquí extras. O a lo mejor de repente dejas a alguien más y te vienes para acá. ¿Cuánta gente no lo ha hecho? Es tentativo. Estos son los peligros a los que se enfrenta un pastor. ¿Cuántos pastores no han dejado su posición en una iglesia por seguir dígalo, un puesto en el gobierno? ¿Por qué seguir un puesto en el gobierno y no en el gobierno del Señor? ¿Cuál sería la ventaja allá afuera y aquí adentro? Porque allá hay más dinero, porque allá hay más oportunidades, porque allá se pueden obtener cosas materiales, porque allá se puede obtener más fama. Eso es un peligro. ¿Es tentativo o no es tentativo? Por supuesto. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Por seguir la política, por seguir negocios, por seguir... A veces le dicen, ¿tienes una conferencia mundana? Por supuesto. Ahora tú sabes hablar, ve y ayuda a esta causa. A mí me llamó a predicar el Señor. A mí me llamó a enseñar la palabra del Señor. Y en eso tengo yo que estar todo el tiempo concentrado.
Y esa capacidad me la dio el Señor exclusivamente para honrar y glorificar su santo y su precioso nombre. Bendito sea el Señor. Un siervo del Señor tiene que ser íntegro. Y la palabra íntegro, muchas la malinterpretan y piensan que es alguien que no se equivoca, alguien que no comete errores, pero no es cierto. Una persona íntegra es alguien que se puede equivocar, pero que sabe reconocer sus faltas y sus errores. Le voy a leer una cita bíblica, allá en Primera de Reyes 9, 4, 5. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a... Ahí está hablando del rey David. Y el Señor le está dando una palabra a Salomón que iba a tomar posición como rey por su padre. Y le dice: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, ¿qué dice? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahora yo le hago la pregunta. Entonces Dios vio a David ¿cómo? Íntegro, en integridad. Ahora, ¿falló David o no falló David? David sí falló. Falló varias veces. Pero entonces, ¿por qué el Señor le llama íntegro? Porque él reconocía sus faltas y enmendaba sus faltas. ¿Sí se da cuenta? Usted puede ver a un pastor, ¡ajá! Porque hay gente que solo está esperando, a ver cuándo cae, a ver cuándo lo agarramos. Ahí está, lo agarramos, dice, ¿verdad? Por supuesto que hay pastores sinvergüenzas, que caen y caen y caen y... Usted tiene que tener misericordias. Usted tiene que perdonarme. Y están practicando el pecado. Esto ya es otra cosa. ¿Me entiende o no me entiende? Fíjese. Es muy importante que nosotros veamos que los pastores pasan por peligros. Y que si descuidan su llamado y el enfoque que deben de tener, pueden caer en apostasía. Ahora, voy a terminar con este punto. Las redes que tiende el enemigo a los ministros para llevarlos a la apostasía. En el capítulo 6, versículo 8 al 10 del libro de Gálatas, dice de la siguiente manera las Escrituras: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. O sea, si yo como pastor me pongo a pensar en mi carne, en mis deseos, en mis pasiones, en todo lo terrenal, yo voy a cegar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo pienso en las cosas del Señor, vivo para el Señor, hago la voluntad del Señor, yo voy a heredar vida eterna. Sigue diciendo la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue diciendo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuáles son las redes entonces que tiende el enemigo a los ministros? Quizás esté trabajando en el área del desánimo. ¿Sabe usted lo que es el desánimo? A ver, yo puse ahí lo que significaba la palabra desánimo. Y el desánimo es algo que no se da de la noche a la mañana. El desánimo es constante. Y hoy te usa a ti, hoy usa allá, y luego usa aquel, y luego usa al otro. Se sale de uno para meterse a otro. Pero mira que ya salimos. Y luego otro. Entonces viene el líder y dice: ¿será que vale la pena?
Estoy cansado, dice. Dice que el desánimo es un estado mental que afecta todas las emociones y acciones de una persona. ¿Sí se da cuenta? O sea que yo estoy echándole ganas y todo, ¿eh? Pero viene, ¡pum!, el desánimo. Y luego vino, ¡pum!, otro desánimo. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice que cae en un estado mental que afecta las emociones y acciones de una persona hasta el grado de inutilizarla. En pocas palabras, yo era útil, pero el desánimo, nah. Voy a empezar a hacer las cosas de manera mala, ya no excelente. Hermanos, hoy les quería hablar ahí, mires, para salir así solamente del... Y usted está comiendo puros chips, ¿va que sí? Pura sodita con poporopos. Nada sólido, no lo llena usted. Porque aquel siervo está desanimado hasta los dientes. ¿Y quién causa el desánimo? ¿Quién está causando el desánimo? A ver, contésteme por favor. ¿Quién está causando el desánimo? El diablo, ¿verdad que sí? Va. Pero viene el diablo y dice, a ver, pastor, ¿te voy a desanimar? No. ¿Cómo desanima al pastor? ¿A quiénes usa? O a nosotros mismos nos puede usar. Así tira las redes y luego nos observa. Dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Te tiró la red del desánimo y dice, vamos a ver, dice, ya te oí. Porque a veces nosotros, en vez de tenerlo solo en la mente, lo hablamos. Oh, ¿con qué eso estás pensando? ¿Ok? 2 demonios, por favor. Más desánimo. Levantá a 2 carnalotes de la iglesia y tirale más. A 2 mundanotes de la iglesia y date. A 2 egoístas de la iglesia y dale. Hay de aquel por el que uno de estos pequeños se pierda, dijo la Biblia. En términos bíblicos, el desánimo es falta de confianza en Dios. O sea que el desánimo lo lleva a uno a ¿qué? A dudar si Dios está obrando o no está obrando. Lo hace a través de las personas que se dejan usar por el diablo o por personas que se han introducido con ese propósito. ¿Y cómo? Con sus actitudes, con sus desobediencias, con su rebeldía, con sus necedades. Así está empezando a trabajar. Oiga bien, las trampas. Número 2, usando las presiones de todos lados posibles. De la familia. Está la presión. ¿Y por qué no haces algo? Durísimo. Presiones, hermano. Ya le dije que un pastor es un ser humano, que tiene familia y que pasa por luchas. Y esas presiones crean, hermano, un estado tremendo. Porque hay presiones en el lado familiar, hay presiones en el lado ministerial, hay presiones en el lado económico, hay presiones socialmente, hay presiones emocionales. Hay pastores que las esposas los han retado. Y les han dicho, yo estoy cansado, cansada. Viceversa, cualquiera de los dos. Tú vas a decidir. Qué duro es eso, hermano. Porque se han cometido grandes injusticias quizás. Porque han habido demasiados chismes. Demasiada maldad. Y ya le dije, son seres humanos. Y a veces podemos querer nosotros ignorarlos, pero ahí están. Y van a ir creciendo. Es increíble cómo nosotros podemos ser usados por Dios o por el diablo, hermano. En el caso social, uno cuando predica la palabra del Señor, a uno lo acusan allá afuera. ¿Ah? A uno le dicen que es un homofóbico. Y le dicen un montón de cosas. Tremendo, es terrible, hermanos. Las redes que tiende el enemigo a los ministros,
usando la decepción. Mire que un ministro se decepciona, hermano. Ahora, ¿por qué se puede decepcionar un ministro? Porque no se producen los resultados que se esperan. Imagínense que yo me estoy estudiando, me gozo y paso horas de horas tratando de darle un alimento espiritual, pero de aquel, y usted como que sin nada. En primer lugar, ni viene. Y en segundo lugar, oye, y como que se le entra por un oído, se le sale por el otro. Parece ser que usted se conforma solamente con estar presente acá. Y ya cumplió. En vez de oír lo que está diciendo el Señor, y como no se producen los frutos, tú dices, Señor, pero ¿qué más quieres que haga, Señor? Mire, hay un hombre, hermanos, en la Biblia que a mí me da mucha tristeza, me da mucho dolor. Jeremías. Ese hombre predicó, ese hombre profetizó, ese hombre daba la vida por ese pueblo, lo amaba y le decían a él, quítate, lárgate, no lo queremos oír. Lo metían preso, lo querían matar, hermano. Y él tratando de advertirles, de enseñarles lo que Dios estaba tratando de evitarles. Nadie se convirtió. Nadie se convirtió. Él estaba solo. Él lloraba. Hubo un momento en el que Jeremías le dijo, ya no, Señor, le dijo, ya no voy a hablar, le dijo. El profeta Jeremías se decepcionó tanto. ¿Por qué me has dado esta carga?, le dice. Ya no quiero hablar, Señor. Pero él dice, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba decir. ¿Sabe que Elías hizo la obra del Señor y dijo, por medio del Señor hizo descender fuego del cielo? ¡Wow, hermano! Y le ganó a los Baales, a los 800 profetas de Baal. Y dijo, el pueblo se va a convertir porque vio la mano del Señor, vio que descendió fuego del cielo. ¿Y qué cree? No sucedió lo que él esperaba. Y dice la diabla de la Jezabel, vayan a conseguirme a Elías porque le voy a volar la cabeza, dijo. Y ahí sale Elías, hermano, y se va a meter a una cueva todo decepcionado. ¿Y sabe qué le dice el Señor? ¿Sabe qué le dijo el gran profeta Elías al Señor? Señor, mejor quítame la vida, le dijo. ¿Usted cree que no le pasa la decepción a los siervos del Señor? Cuando uno esperaba que aquel respondiera, cuando uno dice, no, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y de repente te dieron la espalda. Y de repente, en vez de obedecer, resulta ser que hicieron todo lo contrario. Es una gran decepción. Ahora, ¿qué causa esa decepción en nosotros? ¿Cuáles creen que son las voces que vienen a nuestra mente? ¿Y para qué seguís entonces? ¿Para qué perdés el tiempo? ¿Para qué sos de bendición? ¿Para qué seguís haciendo el bien? Mira cómo se comportan, mira cómo agradecen. ¿Sí se da cuenta? Las redes que se tienden, hermano. Esas luchas y esas pruebas, muchos no las ven, pero están pasando. Y está trabajando el enemigo porque aquel ya está a punto de tirar la toalla. Ya logró su objetivo el enemigo. Es duro, ¿no? Es bien duro. A veces uno tiene que llegar solo en un rincón, frustrado. Pero no podemos nosotros ser inclinados hacia lo malo. No nos tenemos que cansar de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dijo el apóstol Pablo. Usa la decepción
predicas, enseñas, das tu tiempo, aportas lo mejor de ti y no hay respuesta de las personas. Y pareciera que en vez de avanzar vas retrocediendo. Mientras que otros en el mundo prosperan y aparentemente les va bien. Imagínate que estás sirviendo al Señor, ¿verdad? Te diste toda tu vida, tu tiempo, y aquel de repente, ¡pum!, que te dio la espalda. Y tú dejaste de hacer esto y lo otro, y estás en una gran necesidad, y aquel siguió próspero. Oye, esto es frustrante, hermano. Mire, le voy a leer este salmo. Te lo tengo que leer. El Salmo 73. Mire, porque eso le pasa a los siervos del Señor, iglesia. De quererse apartar de los caminos del Señor. Y nosotros como pastores lo tenemos que tener bien en cuenta para saber que van a pasar, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes en los caminos del Señor. Si yo le sirvo por usted, estoy equivocado. Primeramente le tengo que servir al Señor. A ver, pongo el Salmo 73 muy rápido. Dice el salmista, alguien que cantaba al Señor, dice, en cuanto a mí, dice, casi, diga conmigo, casi se deslizaron mis pies, dice. ¿Se da cuenta? En pocas palabras, la que estuve a punto, dice él. Por poco resbalaron mis pasos, dice. Porque tuve envidia de los arrogantes, dice. Viendo la prosperidad de los impíos, dice. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está fuerte, dice. Entero, perdón. Siga. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, dice. Él está meditando en su corazón estas cosas. Por tanto, la soberbia, ¿qué dice? Los corona. ¿Qué le parece? Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, dice. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, dice. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, ¿qué dice? Alcanzaron riquezas. O sea, este hombre, servidor de Dios, que se guarda para Dios, está viendo eso ante sus ojos y dice, Señor, es frustrante, dice. ¿Cómo puede ser posible que a los malos les pueda pasar esto? Dice. Sigue diciendo, verdaderamente, ¿qué dice? Mire lo que dice el salmista. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Mira dónde llegó su pensamiento. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto, ¿qué dice que fue? Fue duro trabajo para mí. Es durísimo, hermano. ¿Sabe que uno pasa esa experiencia? Porque uno lo mira. Hay gente que es mala y no le pesa hacer lo malo. Y lo peor es que prospera. Y el diablo dice, ¿ya vistes? Mira, vos deberías de hacer lo malo también, responder como responden ellos. Él dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, dice. Sigue diciendo. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, dice. ¿Quién lo hizo entender? El Señor, exactamente. O sea que tenemos que meternos para con Dios para poder soportar y llevar ese tipo de problemas. Si no, terminamos en apostasía nosotros. ¿Cuántos se han sentido decepcionados en algún momento? ¿Verdad que sí? Es increíble, hermanos. Y es durísimo, déjeme decirle. Pero la gloria y la honra sea nuestro bendito Dios que nos tiene parados todavía acá. Gloria al Señor.
Las redes que tiende el enemigo a los ministros. Gloria a Dios. Cuando el enemigo puede usar a los mismos creyentes para hacer sentir mal al siervo por el maltrato que le dan a su esposa e hijos. Es durísimo. Porque la gente sin darse cuenta está colaborando con el diablo para hacer caer al siervo de Dios. Recuérdate que así como tú, él también tiene sentimientos. ¿Sabe que hay gente que trata bien al pastor? La mayoría trata bien al pastor. Pero se olvida que el pastor tiene esposa y tiene hijos. Y cuando usted trata mal a su esposa o a su hijo, aunque usted trate bien al pastor, usted lo afecta. Esos desplantes, esa mala actitud, esa altivez, usted está colaborando para hacer caer. No podemos nosotros actuar de una manera con una persona y actuar de otra manera con otra persona. No podemos nosotros tener cosas en nuestro corazón. A veces juzgamos sin nosotros conocer realmente la realidad de las cosas. A veces oímos solamente un lado, pero no oímos el otro. Y empezamos a tener cosas en nuestro corazón contra ciertas personas. Qué miseria de vida es la que podemos vivir de tal manera. Porque sin darnos cuenta, estamos siendo usados por el diablo. Y en vez de estar colaborando y aportando para la vida de aquellos que dan todo por usted, usted se está encargando de hacer la obra del enemigo. Es bien triste. El crecimiento que puede experimentar una persona en el ministerio. Hay gente que dice el día de hoy, es mi ministerio, no es el ministerio del Señor. Y lo trata como que si ellos fueron los que levantaron el ministerio. Ellos dicen, no hermano, Dios es el que levanta los ministerios. Y de Él van a ser todo el tiempo. Pero a veces la gente piensa que es su propio ministerio. Este no es mi ministerio, es el ministerio del Señor. Y lo tenemos que tener bien claro porque si no vamos a caer en la trampa. Y como yo lo declaro mi ministerio, entonces hago las cosas a mi manera. Y empiezo a hacer las cosas que a mí me placen. Entonces la cosa ya se destruyó. Porque solamente Dios hace prosperar una obra. Y si yo hago las cosas a mi manera, voy a mentir, voy a engañar, voy a manipular, voy a abusar. Porque voy a tratar de sostener un ministerio que no me pertenece a mí. Y por último, las redes que tiende el enemigo a los ministros. Hay muchas, pero con esta me voy a quedar. El éxito que Dios le permite a los ministros de alcanzar ciertos objetivos en la vida. La construcción de un templo lo puede hacer sentir bien inflado. La capacidad de entender cierto tipo de cosas es un éxito. La sabiduría que pueda tener en muchas áreas de la vida. ¿Sabe que cuando llegamos a a ese nivel, nosotros no queremos aceptar ningún consejo? Nosotros queremos que nos las sabemos todas. Mire, pastor, no, así, hácelo. Y hay ramas en las que uno no sabe, pero ni jota. No, así, porque así, Porque como yo tuve éxito en esta área, creo que las puedo tener en todas. No, hermanos. Y cuando yo hago todas estas cosas que acabo de mencionar, hermano, estoy dando ventaja al enemigo para que venga y me lleve por el camino de la apostasía. Ni me doy cuenta que está trabajando en mí. O usted ni se puede dar cuenta que las mismas presiones, la misma decepción, el mismo desánimo que pueda estar viviendo, sea un punto en el cual está empezando el enemigo para decepcionarlo de las cosas del Señor y que usted se aparte de los caminos de la fe.
Tengamos mucho cuidado. El afán puede llevarnos a la apostasía. La riqueza puede llevarnos a la apostasía. El materialismo puede llevarnos a la apostasía. La necedad, la rebelión, el orgullo, la necedad puede llevarnos a la apostasía. Y si Dios nos está dando esta advertencia, y si usted y yo la escuchamos y ponemos atención a ella, y hacemos un cambio en nuestra vida y nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro y lo que estamos haciendo, vamos a poder llegar a la meta final. Pero si es de los que viene, porque hay gente que viene y dice, ¿qué me tiene que enseñar el pastor? Eso me gusta, eso no me gusta, eso me parece, eso no me parece. Hay gente así. Hay gente que cree que se lo sabe todo. Y a mí me da mucha tristeza, porque a esos la Biblia le llama necios. Necios. Y no van para buen lugar. Amén. Yo le doy este consejo no solamente a usted, sino a todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Porque sin darnos cuenta, nosotros podemos estar siendo la caída de un buen ministro del Señor. Dios nos libre y Dios nos guarde. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos.